Esta es la historia real de Camino de la Oscuridad. En primera persona. Mi nombre es Sebastián. Soy de Ciudad Evita. La historia que deseo contar es sobre mi padre César. Yo habré tenido 6 años cuando por primera vez noté la estima que cierta gente le tenía a mi padre. Él era fanático del Sportivo Italiano. Lamentablemente no llegó a ver la inauguración del estadio propio del club en 2005. Fue unos años antes de eso, creo que rondando el 2002 o 2003, que me había llevado a ver un encuentro entre el Sportivo y la Ferrere. Estábamos en nuestros asientos. Un poco más arriba había fanáticos del otro equipo. No recuerdo qué cancha era ni por qué estaban mezclados los hinchas. La cuestión es que mi padre agitó los brazos para gritar un gol del Sportivo e inmediatamente un proyectil le asestó en la cabeza. Yo lo miré asustado, pero él, tan sereno como era, se agachó a ver qué lo había golpeado. Tomó aquel hueso y se volteó para ver quién le había arrojado aquello. Más arriba estaba un simpatizante de la Ferrere. Tenía un tupper del cual iba sacando trozos de asado que masticaba. Mi padre no le dijo nada, tan solo le clavó una mirada. Al notar su presencia, el tipo del asado cambió su rostro, bajó corriendo las gradas, vino hasta nosotros, temblaba y decía: «Perdone, maestro. Yo no quise lastimarlo, perdone». Mi padre no le dijo nada, pero este tipo salió corriendo como si lo hubiesen amenazado con una pistola. De ahí en más, comencé a prestar más atención a mi padre. En mi inocencia yo pensaba que él era doctor o algo. Muchas personas venían a verlo. Mi mamá decía que él tan solo ayudaba a la gente, pero nadie podía ver qué hacía. Me acuerdo del caso de Emilio. Era un pibe de mi cuadra que laburaba con su motito haciendo repartos. Una noche le dieron un balazo para robarle la moto. Estuvo al borde de la muerte. Su familia imploró por ayuda a mi padre. Recuerdo muy bien a la señora llorando y diciendo que nos iba a pagar con una casa quinta. Mi padre hizo eso tan extraño que hacía. A los pocos días, Emilio se recuperó. Una noche pasaron cosas muy raras en la casa. Yo pensé que nos estaban entrando a robar. Se oían gritos, arañazos en las paredes y golpes en las puertas. Mi madre vino corriendo a mi cuarto, me abrazó toda la noche diciéndome que ya iba a pasar todo. Me desperté cuando la oí discutiendo en la cocina con mi padre. «César, junta todas tus cosas y te vas de acá. Dijiste que eso nunca nos iba a poner en peligro». Me quedé en mi cama, muy asustado, escuchando a mi padre ir de un lado al otro, juntando sus cosas. Cuando él entró a mi cuarto yo me hice el dormido, me besó la frente y me dijo: «Perdóname, Seba. Algún día nos vamos a ver de nuevo». Luego de aquello pasaron más de 15 años. Yo terminé el colegio y entré en la carrera de psicología. Cuando llegó el momento de realizar prácticas, fuimos hasta el Hospital Borda. Ahí vi a un viejo conocido, Emilio. Yo había creído que luego de su recuperación la familia había dejado el barrio por la seguridad, pero había pasado algo más. Los médicos me contaron que el caso de Emilio era muy complejo. Luego del disparo tuvo que ser operado de la cabeza. Todo salió bien. Se estimaba que el joven quedase con secuelas, pero por alguna razón que nadie pudo explicar, dichas secuelas aparecieron recién, más de 1 año luego de la recuperación. Lo diagnosticaron como disociación severa de la personalidad. Se puso violento con sus padres. Los amenazaba llamándolos impostores. Decía no ser Emilio, sino llamarse Abraham y vivir en 1913. Yo no pude verlo, lo mantenían en área restringida. Ese fue el detonante. Ahí fue que supe que tenía que saber la verdad sobre qué hacía mi padre realmente. Mi mamá estaba muy anciana. Ella seguía manteniendo su versión de los hechos. «Ya te dije 1000 veces, hijo. Tu papá vendió esa quinta y se fue a no sé dónde. Te dije que él tenía deudas y por eso nos reventaron la casa aquel día. No lo busques más». Yo presentía que eso era mentira. Tuve que indagar con varios vecinos hasta que por fin di con la ubicación de aquella quinta. Fue un viaje bastante largo. El lugar
Estaba en Campana, en un paraje muy alejado. Toda mi vida me imaginé una casa con quincho y pileta, pero aquello era una casona vieja en medio de la nada. El pasto estaba crecido y algunas maderas salidas. Parecía como si nadie viviese allí. Fui muy despacio, con precaución. Las maderas de la escalinata crujían como el lamento de viejas en un funeral. Toqué varias veces la puerta. Pero no recibí respuesta. Terminé rompiendo una ventana para entrar. La casa estaba limpia, había utensilios, objetos que me hacían pensar que allí vivía una persona sola. La luz eléctrica funcionaba, me sentí muy mal al verme como intruso en una casa ajena, pero entonces, subiendo las escaleras, dentro de un pequeño armario, vi algo. Una camiseta del Sportivo italiano. No podía ser otra que la casa de mi padre. La habitación de al lado estaba vacía. A punto estuve de salir, desahuciado por no encontrar pistas. Entonces noté algo. La pared del centro del cuarto era de un color más opaco que el resto. Toqué aquello, vi que podía quitarse. Entré a esa especie de cuarto secreto. Había frases en latín grabadas en el techo y las paredes, velas negras encendidas, un pequeño altar con un almohadón rojo y un libro abierto junto a una daga. El título de aquel libro rezaba Clavícula Salomonis. En el instante en que iba a leerlo, hablaron a mis espaldas. «Hijo mío, te dije que nos íbamos a volver a ver». Yo no reconocí aquella voz. Quebrada y rasposa, me di la vuelta. Ahí estaba un señor muy anciano, mucho más que mi madre. Estaba flaco, calvo, con lunares en la frente y una larga barba blanca. Aquel no podía ser mi padre. A lo sumo debía verse 20 años más viejo, no 40. Ese tipo parecía de 90 años. Me asusté mucho, trastabillé e hice caer una de las velas. Pronto toda la habitación estaba en llamas. Tomé al anciano del brazo y salimos. Las llamas ya estaban consumiendo toda la madera de aquella casa vieja. A duras escapamos tosiendo por el humo. Apoyé al anciano en el pasto y salí corriendo por ayuda. Por el camino me encontré ya con personas que venían alertadas por el incendio. «¡Rápido! ¡Hay un señor mayor que necesita ayuda!», dije. La respuesta de aquellas personas me hizo dar cuenta que aquel anciano era mi padre. «La casa del maestro. Ernesto, anda a llamar a los bomberos. Yo voy con el muchacho». Pero cuando volvimos, ya era demasiado tarde. Inhalar humo había sido demasiado para su frágil cuerpo. La casa quedó hecha cenizas. No supe qué decía aquel libro, o qué experimentos o cosas hacía mi padre que lo habían consumido tanto al punto de avejentarlo de esa manera. Semanas después del entierro de mi padre, volví a la zona para hablar con aquellos que lo conocían. Me contaron que mi padre hacía adivinaciones, curaba enfermedades, ayudaba a que las cosechas crecieran. Pregunté si había salvado a alguna persona de la muerte. La respuesta que me dieron me dejó helado. Una señora había caído muy enferma. Mi padre la salvó. Pronto esa señora, que era analfabeta, sabía leer y escribir, y se marchó a la ciudad para una mejor vida. Aquel caso, sumado al de Emilio, fueron grandes interrogantes de mi vida que pensé que jamás iba a resolver. Pero entonces, el año pasado, algo sucedió. Yo me enfermé de COVID. Sentía como si algún animal me estuviese arañando los pulmones. Me tuvieron que poner en terapia intensiva. Durante aquel lapso, donde estuve al borde de la muerte, pude ver en el hospital a mi padre. Tenía aquel libro en las manos. No decía nada, tan solo se sentaba cerca mío a leerlo en silencio. Poco después me recuperé, pero ya no soy el mismo. De algún modo, sé cosas que antes no sabía, cosas más allá de la vida y la muerte. Puedo leer en varios idiomas, cuando apenas antes manejaba el inglés. Ahora sé qué es lo que mi padre hacía. Él no salvó a nadie de la muerte. Utilizaba personas moribundas como contenedor de otras almas. Con Emilio la cosa salió mal. Ahora siento que mi difunto padre es parte de mi ser. Me gusta ayudar a las personas. De a poco algunos me llaman maestro. No voy a revelar los antiguos secretos. Este poder no es para todos. Tampoco es que yo tenga en memoria todo el conocimiento de mi padre. Siento que él no lo permite todavía. Soy una persona joven. Tengo mucho por recorrer.
seguir los pasos de mi padre en el verdadero camino de la oscuridad. Esta historia es real.